En primer lugar, agradecer a Osalan, en nombre de la directora general de Osalan y de Pablo Uriarte, la invitación a participar en estas jornadas. Y, bueno, sobre todo, mi participación es más que nada trasladarle tanto las certidumbres o las incertidumbres que tenemos también en nuestro ámbito de trabajo en relación a este tema de envejecimiento, ¿no? Yo quiero aprovechar también para reconocer la labor del equipo de Osalan, pues, por desarrollar, por agregar a su actividad diaria el esfuerzo de organizar también esta jornada, que ya lo comentaba la directora, es una jornada de comunicación y el elemento fundamental para el progreso es la comunicación. Si no hay comunicación jamás habrá progreso, ¿no? Bueno, venir aquí a hablar en general, para mí es un reto. Hablar en un territorio que ha sido especialmente innovador en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, pues es difícil, ¿eh? Cuando te pones a preparar las transparencias es difícil, ¿no? Un territorio donde fue Osakidetza el primer sistema de salud o servicio de salud que tuvo evaluado todos los riesgos laborales, iniciativa, pues gracias en cierto modo a Pablo Uriarte, ¿no? O la innovación en el impulso de la epidemiología laboral con Félix Urbaneja, formando el grupo de epidemiología laboral dentro de la Sociedad Española de Epidemiología. Los trabajos recientes de Aitor en el ámbito de guías de buenas prácticas en el tema de vigilancia de la salud, o bueno, la trayectoria de Juan Carlos Coto en la mejora de la calidad de la gestión preventiva en el territorio. Por lo tanto, yo casi pido las disculpas por la intervención que voy a hacer, ¿no? Bueno, analizar el tema de envejecimiento. Yo voy a contextualizar el tema, porque yo pienso que las ponencias que hay posteriormente centrarán más cada uno de los problemas específicos. Pero si buscáramos un indicador de la preocupación por este tema en el ámbito internacional, pues un indicador podría ser precisamente las guías que se elaboran o los informes que se elaboran por parte de las distintas agencias en relación a este tema. Y realmente de 2005 hacia aquí ha habido una auténtica explosión. Luego es señal de que las autoridades, los gestores a nivel europeo, internacional y en el ámbito nacional sí están preocupados por este tema. Hay algo ahí en el envejecimiento que no es algo coyuntural, sino que parece que al gestor, al planificador de la actuación y de la normativa de la regulación preventiva sí que le está interesando, ¿no? Bueno, el tema del envejecimiento no es un tema de los últimos 5 años. Yo pienso que aquí quien puso el foco en este problema fue la Organización Internacional del Trabajo en la recomendación 162 ya en 1980, donde habla de los trabajadores de edad. Y es curioso que esas políticas que más o menos diseña ya OIT se reproducen en las recomendaciones que actualmente está sacando la Agencia Europea o incluso la Organización Mundial de la Salud. El tema de flexibilidad en el retiro, el tema de adaptación al puesto de trabajo, son políticas que en cierto modo prevé la OIT y que efectivamente se han confirmado en estos últimos años, ¿no? Un antecedente también importante es el informe de la OMS, el programa de la OMS sobre envejecimiento activo. Y ya empieza aquí a aparecer ese término envejecimiento activo, que vamos a intentar explorar qué es lo que significa, ¿no? Bueno, establece una serie de objetivos, que es un programa de ámbito de salud pública, pero que sí, en el último punto, sí que habla de colaborar, de que ese sector poblacional colabore de una forma económicamente activa. Bueno, pues ahí ya vamos centrando el tema del envejecimiento en el ámbito laboral, ¿no? Yo les invitaría a analizar 4 puntos en relación a este tema. Vamos a ver, por una parte, el fenómeno demográfico, qué está pasando con el envejecimiento poblacional en su conjunto. Yo pienso que ya hemos visto datos aquí. ¿Qué pasa en la esfera del individuo? ¿Qué problemas hay en relación a la salud y el envejecimiento? Y luego la adaptación al puesto de trabajo. O sea, ¿cuál es la interacción entre la edad y la capacidad de trabajo, ¿no? Bueno, en el primer punto, en el cambio de población, bueno, vamos a partir de una situación de diagnóstico. Nosotros en la escuela sí analizamos una situación previa que terminamos a finales en el año 2001, es decir, cómo vamos a empezar el siglo XXI en términos de población. Bueno, pues los datos en este estudio analizábamos todas las poblaciones de comunidades autónomas y en este estudio esta era la pirámide de población de Euskadi en el año 81 a 2001, es decir, a final
del siglo XX, ¿no? Y ya vemos un elemento interesante donde los grupos etarios prevalentes van subiendo en edad. Si partimos la base de esto es población activa, esta base comparando con esta base de 2001. Bueno, pues ahí hay un cambio de carácter sustantivo. Quizás si estos mismos datos proyectados en forma de tendencia nos es más explicativa. Entonces vemos en el año 81 como el grupo etario prevalente estaba entre 15 y 24 años, una población laboral activa muy joven, y a partir de los últimos 5 años se produce el gran cambio. Hay un gran cambio de tendencia, hay una disminución importante de incorporación de trabajadores jóvenes y, sin embargo, los grupos de edad entre 25 y 44 años se están incrementando, ¿no? Pues esos 2001, sumemos al grupo de 35 y 44 años, sumémosle 15 años, y tendríamos la situación actual. La situación actual donde este grupo, el grupo de trabajadores jóvenes, ha perdido todo el peso importante, ¿no? Bueno, si empezamos así, este siglo, ¿cómo vamos a ir avanzando en el siglo XXI? Bueno, esta es una proyección del Instituto Nacional de Estadística hasta 2049. Aquí, fíjense, es que el marcador no se ve. Bien, fíjense. ¿Dónde? Ya, no. El puntero se ve en medio. Bueno, fíjense en esta jiba de aquí. Esta jiba de aquí es la que va a determinar el envejecimiento o el incremento de la edad media de la población trabajadora. Entonces, si estábamos en 2009 en esta situación, vemos en la medida que esta medida de aquí va incrementándose, es lo que va a hacer que la edad media de la población sea mayor. O sea, el envejecimiento de la población trabajadora está en la evolución de estos grupos, de este grupo etario, de esta cohorte de aquí. Esa cohorte de aquí, ¿a qué se corresponde? Lo que estamos asistiendo ahora es el envejecimiento de la generación del baby boom. Es lo que se está produciendo, y es un tema que en cierto modo se va a resolver cuando en el año 2000, la proyección para 2049, este sector poblacional saldrá ya de la edad laboral, con lo cual las edades laborales en 2049 el promedio estará en esta franja, entre los 35 y 50 años, estaremos en esta situación. Por lo tanto, tenemos una tendencia que está acotada en unos 30 años más o menos, si mantenemos edades de jubilación a los 65. Estoy hablando del punto de vista laboral, otra cosa es desde el punto de vista del sistema de seguridad social, pero de eso no vamos a hablar aquí, sino de la problemática de tener trabajadores mayores en el puesto de trabajo. Luego es un fenómeno que se va a instalar, pero va a tener unos límites temporales específicos, ¿no? Bueno, eso por una parte lo que es el cambio demográfico, pero este cambio demográfico es coexistente con un cambio tecnológico, con los procesos de innovación tecnológica, que afecta a un núcleo crítico de la población, de la población, del contingente de los efectivos de un país, que es el sector de la población activa, la población que genera innovación, que genera riqueza, etcétera. Y ese es el punto crítico o la importancia de esa población. Se está modificando, y esto se confirma, se ha comentado aquí, es que estamos en una situación donde la tasa de actividad de la población mayor incrementa un 16% y, sin embargo, somos incapaces de integrar a la actividad laboral la población joven, donde la tasa de actividad entre 2005 y 2013 ha caído un 13%. O sea, proporcionalmente estamos incorporando en la actualidad gente mayor a los puestos de trabajo y no hay esa renovación que sería lógica, ¿no? Así se sitúa el mercado de trabajo, pero el mercado de trabajo en cierto modo también está influido por los procesos de innovación paralelos al proceso de envejecimiento. Esto es un cambio total de la exposición laboral. Estamos hablando de nuevos procesos innovadores, innovación en mercados, nuevas profesiones, nuevas actividades, nuevas formas de hacer actividades de carácter convencional. Eso genera una modificación del requerimiento del puesto de trabajo. Hay un cambio total de la exposición laboral que está afectando a una población cambiante, a una población que en edad está siendo
cambiante con los problemas de salud que ello pueda conllevar. Esto genera un cambio total en la causalidad de la enfermedad. En el perfil de exposición me da igual, perfil de exposición, causalidad de la enfermedad, pero un cambio drástico. Lo que es el componente externo de la enfermedad, o sea, el agente, lo que siempre teníamos en higiene o en seguridad, identificar un agente que causa una enfermedad, eso se ha caído, del cortejo causal de la enfermedad, eso se ha caído. Ahora, la enfermedad está causada fundamentalmente por lo que es el mayor requerimiento, las exigencias de funciones biológicas. Ahora la patología viene por trastornos musculoesqueléticos, viene por patología de la voz, viene por alteraciones de funciones que son biológicas, y esas funciones precisamente habría que casarla, ese tipo de funciones, con el proceso de envejecimiento. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa mezcla, no? Vamos a intentar analizarlo también brevemente. En la esfera individual, ¿qué está pasando en esa situación? Aquí también hay unos temas que son para mí claves, ¿no? Las características del envejecimiento, está claro, es continuo. Y la segunda característica, universal pero individual, es especialmente relevante desde el punto de vista de la intervención preventiva. Es decir, tenemos que hablar, la gestión de la edad supone hacer un esfuerzo de gestión personalizada de la adaptación del puesto de trabajo. No podemos, imagínense que usted está en la sala del médico, sale el médico, a ver, los que le duele la espalda, levanten la mano, ibuprofeno a todos, ¿no? Tiene que ser algo selectivo, y eso es importante. Otro aspecto en cuanto a determinantes, también desde el punto de vista de la intervención preventiva es importante, porque nos identifica qué puntos de vulnerabilidad, cuáles son los puntos donde la acción preventiva puede modificar situaciones, ¿no? Y hay dos, hay fundamentalmente los aspectos extrínsecos, que hablamos de hábitos de vida, factores socioeconómicos, etcétera, y los factores estructurales, la mejora de los entornos. Son dos elementos que sí son, mientras que el elemento intrínseco es muy difícilmente vulnerable o factible intervenir sobre él, en los extrínsecos y en los estructurales sí podemos intervenir. Ahí tenemos margen de actuación para mejorar esa adecuación de la edad, ¿no? Los tres ejes de deterioro, no me voy a entretener mucho aquí porque se va a hablar posteriormente, pero básicamente son tres. La capacidad física, yo pienso que es la gran pérdida de la edad, es la pérdida de capacidad física, órganos de los sentidos y funciones cognitivas. Bueno, yo pienso que en general este tipo de alteración o este tipo de pérdida de funciones puede ser paliable por temas de tecnologías, ¿no? La alteración de la vista, hoy tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el punto de vista óptico, hay soluciones tecnológicas para una serie de problemas. E incluso ahora podemos ver a través de las gafas incluso lo que no se ve. O sea que en lo mismo, en audición y equilibrio, no, esto es importante para determinadas tareas. O sea, hay un deterioro de funciones auditivas que afecta también al equilibrio, por lo tanto es una variable que tendremos que ir considerando, ¿no? La más importante quizás sea la capacidad física. Ahí hay una pérdida que incluso, bueno, pues a partir de los 40 años ya se empieza a disminuir la fuerza, hay un deterioro a nivel osteomuscular, hay disminución de la velocidad de reacción, hay disminución de tolerancia al esfuerzo por disminución de la capacidad aeróbica, es decir, un conjunto de variables fisiológicas que ponen ese organismo en unas condiciones físicas pues diferenciadas con respecto a un trabajador joven, ¿no? En el ámbito cognitivo también aquí es importante, pero sí es cierto que hay estudios en donde se observa que esa disminución o esa afectación cognitiva, hay mecanismos de sustitución o de reemplazo a través precisamente de estrategias de conocimiento, estrategias de experiencia, etcétera. Luego, parece que hay un colchón donde esas posibles deficiencias debidas a la edad se pueden paliar por la movilización de recursos secundarios, ¿no? Bueno, esa situación que es biológica, ¿supone una carga de enfermedad o no? Pues sí, o sea, el principal factor causante, que genera desigualdad frente a la salud es la edad, ¿no? Y hay estudios donde ahí tienen ustedes unas proporciones en relación a carga de enfermedad que fundamentalmente coinciden con lo que habíamos comentado: problemas musculoesqueléticos, hipoacusia, problemas de cardiovasculares, etcétera, y vinculación también a la enfermedad mental. Bueno, ¿esto lo podemos objetivar o no?
¿Tenemos datos que podamos objetivar este patrón de carga de morbilidad? Pues bueno, analicemos la encuesta nacional de salud del Ministerio de Sanidad y Consumo en relación a la carga de enfermedad en población entre 55 y 65 años. Y es un perfil coincidente con lo que hemos visto. Hay una importante carga de enfermedad en relación a problemas de carácter musculoesqueléticos, a problemas cardiovasculares, y ahí tenemos el tema de ansiedad y depresión, también con un perfil relativamente relevante de un 10% de la población en esa franja de edad afectada por este tipo de enfermedad, ¿no? Si llevamos esto a una evolución en edad, vemos que es relevante. O sea, la carga de enfermedad en función de la edad hay una correlación casi perfecta. A mayor edad, mayor carga de enfermedad, ¿no? Estamos hablando de enfermedad. Otro tema que nos interesa en salud laboral es el accidente. ¿Qué pasa en el accidente de trabajo? No, en el accidente en general, ¿no? Estos son cifras también de la Encuesta Nacional de Salud referida a accidentes en general, no de trabajo, ¿eh? Y aquí, bueno, se observa que la carga de accidente en general es más baja en población mayor, en población entre 55 y a partir de los 55 años, ¿no? Bueno, esto también da una idea del perfil. O sea, tenemos unos indicadores más negativos, pero indicadores positivos que pueden ser debido a lo mejor a actividad, a cambio de actividad profesional, etcétera, ¿no? Bueno, esto nos plantea, en cierto modo, dada esta situación poblacional y del individuo, ¿qué adaptación hay al puesto de trabajo? ¿Hay una adaptación en función de la edad a la carga de trabajo, ¿no? Bueno, aquí surge realmente, cobra todo su sentido lo de envejecimiento activo. ¿Qué implica envejecimiento activo? Y aquí tanto los estudios que existen publicados como informes de la OMS son coincidentes en el planteamiento, ¿eh? Hablamos de envejecimiento activo cuando hay una alineación entre requerimiento de trabajo, demanda de trabajo y modificación en la función de funcionales del trabajador. O sea, hay un binomio. O sea, si no hay una adaptación a las demandas, no hay envejecimiento activo. O sea, se tienen que dar las dos condiciones, ¿no? Llevado a un esquema. El envejecimiento activo supone disminuir los requerimientos a este nivel y mejorar las medidas de apoyo, ¿eh? Si cualquiera de las dos, o sea, no podemos formular una política de envejecimiento activo si no somos capaces de disminuir los requerimientos o si no somos capaces de incrementar las medidas de apoyo. Pero aquí no es cuestión de que el trabajador de 65 años haga mucho, no. Será también la empresa la que tenga que hacer algo. Y en esa fusión es cuando hablamos de envejecimiento, del envejecimiento activo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se adapta. Estos son datos de la 7ª Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo y hemos analizado para esa franja de edad entre menos de 55 y más de 55 años cómo es la carga ergonómica de trabajo. Y ahí pueden ver, son datos de la encuesta, son datos de empresa, ¿eh? Como en general la carga ergonómica en el trabajo es menor en los trabajadores españoles de más de 55 años. Y en rojo tienen aquellas que han resultado estadísticamente significativas, ¿no? Carga ergonómica, trastornos musculoesqueléticos, problemas osteoarticulares, es decir, parece que ahí sí que hay una adaptación. O sea, el trabajador mayor con ese tipo de problemas no está recibiendo una exigencia mayor en cuanto a requerimientos ergonómicos. ¿Qué pasa en exigencias mentales? Pues un poco lo mismo. La exigencia mental la carga de requerimientos mentales es más grande en población menor de 55 años. Bueno, pues parece que hay una especie de equilibrio, que quizás por la trayectoria profesional, a lo largo de la vida, el trabajador mayor tiene una exposición diferente al trabajador joven, con menor carga en general de carácter de este tipo, musculoesquelético o mental, ¿no? Esto puede ser cierto, esto es cierto, pero lo podemos generalizar a todos los sectores. Analicemos uno. Pongamos, por ejemplo, qué pasa en el sector del transporte por carretera, ¿no? Esto es un estudio que hicimos para el Ministerio de Fomento. En la línea amarilla representa una población de referencia a nivel nacional. Y la línea azul, que es comparativa en edad y sexo, la línea azul son los conductores. Ven que la vida laboral empieza a los 23 años, es el corte que hemos cogido, no hay diferencia en estado de salud entre población de referencia y conductores. Pero ¿qué pasa a lo largo de la vida laboral de los conductores? Hay una pérdida de salud. O sea, realmente hay un hecho diferencial entre
sectores de especial riesgo donde el envejecimiento sí afecta de forma más importante. Es importante identificar para la gestión preventiva, identificar qué sectores se comportan de esta manera, ¿no? Aquí hay un fenómeno muy curioso, que es pues el conductor de más de 58 años tiene mejor salud que el trabajador medio español. Bueno, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado. Esto en epidemiología ocupacional se conoce como el efecto del trabajador sano. Es decir, es un problema de supervivencia. O sea, sobreviven los muy sanos y por lo tanto mejora el nivel de salud de ese sector, ¿no? ¿Esto puede ser cierto o no? Pues vamos a ver a estudios de carácter internacional. Este es un estudio finlandés. Entonces, el efecto del trabajador sano, nosotros en el transporte lo habíamos citado a los 53 años, aquí lo comentan a partir de los 54-56. Bueno, pues ese también es un punto de referencia para la intervención preventiva. Es decir, la vulnerabilidad del trabajador, desde el punto de vista de la edad, comienza a los 54 años. Es decir, el sector poblacional prioritario de intervención en gestión de edad es ese. Empieza a partir alrededor de los 50 y un poquitín, ahí es cuando tenemos que empezar a intervenir, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la capacidad de trabajo, ¿eh? Y bueno, el trabajador mayor puede desempeñar eficazmente, tiene capacidad para un desempeño eficaz del puesto de trabajo. Bueno, pues ¿qué índices hay para medir? Nosotros hemos evaluado, hemos escogido el índice de capacidad de trabajo, es un índice finlandés con 7 dimensiones en relación a distintos parámetros de salud, de capacidad de trabajo, de estimación de futuro, etcétera. Hay 7 índices que son objetivos, ¿no? Si pueden ensayar, está disponible el índice en la página web, entonces ustedes se pueden hacer su índice de capacidad de trabajo y le da sus resultados, eso, y puede dar alguna sorpresa, ¿no? Bueno, pues cojamos este índice y a ver qué pasa con la edad. Bueno, este es un estudio, es una revisión sistemática de 20 estudios, donde analiza distintos parámetros de la competencia en el ámbito laboral y del índice de capacidad de trabajo, y aquí hemos extraído aquellos que vinculan con la edad, aquellos estudios que vinculan ese parámetro con la edad. Bueno, pues ahí tenemos la evidencia científica, tenemos dos, si pillamos en general, parece, bueno, pues que no hay un acuerdo científico en relación a que realmente existe un impacto de la edad sobre la competencia para ejecutar el trabajo que está realizando el trabajador en ese momento. Y es más, si vamos a los estudios de alta evidencia, los estudios de carácter longitudinal, bueno, pues la evidencia parece que se inclina al que no existe una pérdida de capacidad de trabajo para la actividad desarrollada por el trabajador. Bueno, pero hemos comentado que había un parámetro, una franja de alrededor de los 50 años donde habría que intervenir. Para mí, ¿cuál es el elemento crítico? O sea, lo que tenemos que hacer es reducir el componente laboral de la carga de enfermedad. Y aquí yo no distinguiría ni enfermedad profesional ni no profesional. La misión nuestra es disminuir esos requerimientos que pueden generar o pueden contribuir a la causa de enfermedad. Me da igual sea cual sea. ¿Y por qué? Porque ha habido un cambio en la epidemiología de la enfermedad profesional o de la enfermedad vinculada al trabajo. Ha habido un cambio. O sea, la epidemiología de la enfermedad actual no es la epidemiología de la enfermedad de las sociedades industrializadas. Estamos en un contexto de una sociedad del conocimiento, de la innovación, donde la carga, ya lo hemos comentado, procede más de sobrecarga de funciones biológicas, donde no hay una relación causa-efecto inmediata, donde los síntomas son a lo mejor alteraciones subclínicas, etcétera. Hay un cambio total de la epidemiología. Y eso es importante incluso para la calificación de una contingencia como profesional. ¿Por qué? Porque hay una dilución de la causa de enfermedad. O sea, por una parte, el factor de riesgo laboral se asocia, se implica con el factor de riesgo no laboral. Es decir, un trastorno de columna lumbar en una persona de 58 años, ¿a qué es debido? ¿Hay un proceso de envejecimiento o realmente es un accidente de trabajo, una enfermedad profesional? Es difícil diluir esa disociación, enuclear realmente el factor causal. Por tanto, el deber nuestro es contribuir a que la condición de trabajo no genere ese tipo de problema, sea cual sea, ¿no?
Bueno, los modelos de intervención, yo pienso que se habla mucho, pero quizás el modelo canadiense es muy atractivo. Estos son dos escuelas del ámbito canadiense de abordaje integral de la promoción de la salud, donde hay tres elementos, dos escenarios de intervención: el escenario del individuo y el escenario social y el entorno social, en este caso sería la empresa, y tres estrategias o medios de actuación. En el ámbito biomédico, es decir, hay que identificar grupos de riesgo, sí, hay una acción biomédica para identificar grupos de riesgo para determinadas enfermedades vinculadas al envejecimiento. Hay que intervenir sobre la conducta del individuo, estilos de vida, etcétera, pero también hay que intervenir en el ámbito social sobre la conducta de la organización, sí, cómo está abordando el tema de la edad la organización. Si yo no puedo establecer un programa de salud cardiovascular, incluso poniendo dietas saludables en el comedor, si luego el entorno y condiciones de trabajo pues es especialmente estresante, es un ambiente discriminador, donde hay un liderazgo pues taylorista, etcétera. No. O sea, la intervención tiene que ser poliédrica, no me puedo centrar solamente en uno de esos puntos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ámbitos tenemos? Ya tenemos esos escenarios de intervención, y yo pienso que la gestión de la edad tiene tres elementos críticos. Desde el punto de vista de la organización, de las organizaciones, hay que hacer una proyección demográfica. Yo me reunía con un servicio de prevención de una gran empresa española y decía, es que mis trabajadoras, es que empezamos, eran muy jóvenes, pero es que ya están cumpliendo sus años. Tiene que haber una proyección demográfica los procesos de innovación tienen que ser también progresivos. Si evoluciona mi población del punto de edad, debe de evolucionar mis elementos productivos también de forma paulatina. Nuevas formas de trabajo, esto es importante, valorizar el saber hacer, ese es un valor de la empresa, sería descapitalizar la empresa si quitamos el saber hacer. Desde el punto de vista de la prevención, el manejo clínico de la patología crónica, la vigilancia de la salud también es importante, adaptación de puesto, programas de salud, políticas de retorno al puesto de trabajo. Esto es también muy importante para la mejora de la empleabilidad. O sea, uno no tiene por qué retornar tras una baja por un síndrome del túnel carpiano el 100% de la jornada laboral. Si a lo mejor puede haber un retorno pautado, pero paulatino, al ámbito del trabajo. Y desde el punto de vista del trabajador, la adaptación suya a los cambios de su propio cuerpo, y la educación en general para la salud. Yo pienso que como conclusiones yo pondría solamente tres conclusiones. Por una parte, el envejecimiento es un hecho demográfico que está limitado en el tiempo, de acuerdo a las tendencias demográficas, que sí parece que existe una homeostasis entre lo que es un equilibrio, entre lo que es exposición y envejecimiento, y en general no es un problema en sí, sino es un escenario en el que es necesario intervenir en dos líneas: en la gestión de la edad, mediante políticas activas de proyección demográfica de la innovación progresiva en la empresa, y por el empoderamiento del trabajador mayor, es decir, optimizar las competencias que adquiere el trabajador mayor. Bueno, ¿y cuándo? Ya sabemos cómo intervenir, hemos analizado el problema, cómo intervenir, ¿cuándo tenemos que intervenir? Bueno, pues aquí hay un estudio finlandés donde analiza en un grupo industrial dos cohortes, una cohorte de trabajadores de más de 50 años y trabajadores de menos de 50 años. Entonces, analiza la evolución de esas dos poblaciones a lo largo de la semana y obtiene gráficamente estos resultados. El trabajador mayor se incorpora con estas características el lunes por la mañana, trabaja así el martes, el miércoles y acaba la semana de esta manera. ¿Cómo se comporta la cohorte de menos de 50 años? Pues se incorpora así al puesto de trabajo y termina el viernes así. Con lo cual concluye esta persona que el mejor momento para intervenir es el miércoles. Y gracias por su atención.